Shalom, amados Ahin Yahayot, ¿cómo se encuentra el pueblo en Elohim? Espero de que estén bien saludables y sobre todas las cosas que se encuentren en victoria, amados. Independientemente de lo que usted está atravesando, enseñan las escrituras que cada una de las acciones que el Eterno permite en nuestras vidas y procesos nos está contribuyendo para un bien, siempre y cuando, por supuesto, como enseñan las escrituras, vayamos acorde a Torah y amemos al Eterno. Esto enseña la palabra y es muy importante el poder atesorarlo al respecto. Así que, ¿qué les parece si por medio de la tefilá vamos a agradecerle al Padre porque nos permite una vez más seguir sintonizándonos, seguir aprendiendo de su palabra? ¿Verdad que sí? Y esto es un privilegio la cual debemos nosotros honrar y estar muy agradecidos con nuestro Abba Kadosh de que nos permita esto. ¿Verdad que sí? Vamos a comenzar este Sidur por medio de la tefilá. Padre Celestial, te damos la bienvenida. Sea usted glorificándose, Abba, exaltando su bendito y precioso nombre. Te bendecimos y te honramos, Padre, porque tú eres quien nos da la vida, quien nos permites, Señor, seguir indagando en tu palabra, quien da el crecimiento. Por eso te pido, Señor, que los receptores de las personas que están escuchando este mensaje el día de hoy vayan acorde a tu voluntad para poder que reciban este maná y que este maná no vuelva vacío. Te damos toda la gloria y toda kabod en el nombre que está sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Amén, beomen. Como ustedes han podido notar, amados, el Eterno me permite darle título a esta enseñanza bajo el título Observa cómo Elohim bendice al obediente. Aquellas personas que hemos tenido la oportunidad y la dicha de poder indagar en su palabra, hemos llegado a la conclusión, si hemos entendido el contexto de lo que el Eterno nos ha enseñado, de que todo lo que usted haga estando en vida, en este cuerpo, traerá consecuencias, sea para bien o sea para mal, ya que las Sagradas Escrituras enseña que todo lo que el hombre sembrare, eso tendrá que cosechar, por cuanto el Eterno no puede ser burlado. Así que todas las acciones que usted haga estando en vida, le va a perjudicar a usted o lo va a bendecir a usted. Esto es algo que ya tuvimos que haber entendido y ya partiendo desde este principio sabemos cuál puede llegar a ser el fin de nuestro caminar en lava. Si usted está consciente de lo que ha sembrado estando en el cuerpo ha sido conforme a Torah lo establecido, pues usted se puede ir con una conciencia tranquila y en el chalón de lava de que todo eso se le será recompensado al final de los tiempos. En el día de la resurrección, amados Yahayot, usted no será avergonzado, sino que el Eterno lo exaltará. Pero si usted está consciente que sus obras no han ido conforme a Torah y acorde a lo que lo ha enseñado el Eterno, entonces sí es motivo de preocuparse porque valga la redundancia, como lo enseñan las Escrituras, el Eterno no puede ser burlado. Simplemente todo lo que el hombre sembrare, eso tendrá que cosechar. Así que, amados, les pido por favor para poder darle inicio a este Sidur el día de hoy, a esta enseñanza, que me acompañen y abran sus escrituras en el profeta Jeremías y vamos a darle lectura al capítulo 35 y los versículos del 1 al 5. Enseña el Eterno estas palabras. Vamos a ver si está encendido. Muy bien. Dice Jeremías 35, del 1 al 5. Palabra de Yuhet-Pahei que vino a Jeremías en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo: Ve a casa de los recabitas y habla con ellos, e introdúcelos en la casa de Yuhet-Pahei en uno de los aposentos, y dales a beber vino. Tomé entonces a Hazanías, hijo de Jeremías, hijo de Jabasinías, a sus hermanos, a todos sus hijos y a todas las familias de los recabitas, y los llevé a la casa de Yuhet-Pahei, al aposento de los hijos de Hanán, hijo de Ig,
Dalías, varón de Elohim, el cual estaba junto al aposento de los príncipes, que estaba sobre el aposento de Maasías, hijo de Salum. Guardad, o en este caso, guarda de la puerta, vigilante de esa puerta, y puse delante de los hijos de la familia de los recabitas tazas y copas llenas de vino, y les dije, bebed vino. Amados Ahin Yahayot, para aquellos que no sepan quiénes son los recabitas, me gustaría dar una breve explicación quiénes son y de dónde descienden para poder entrar en contexto. Los recabitas no eran israelitas de sangre pura de las tribus de Jacob, sino que eran descendientes de los ceneos, un pueblo extranjero que se unió a Israel. Tenemos que entender que cuando el Eterno trajo libertad por medio de Moshe a su pueblo, al pueblo israelita, ¿verdad que sí? Al ver los pueblos extranjeros que convivían con Israel, el poder tan grande que el Dios de Israel manifestó hacia los egipcios, ellos mismos, amados Ahin Yahayot, comenzaron a entrar en ese proceso de conversión. ¿Verdad que sí? Ellos mismos comenzaron a creer en el Elohim de Israel, por lo cuanto se unieron a este pueblo y salieron prácticamente junto con el pueblo del Eterno. Fueron, en este caso, injertados en este olivo natural como lo es Israel. Y el Eterno permitió esto por cuanto dice la palabra y enseña Torah que un corazón contrito y humillado el Eterno no lo rechaza. El Eterno no está haciendo acepción de personas, amados Ahin Yahayot, ni de naciones, ni de pueblos, ni de tribus, sino que el Eterno quiere de que todos vengamos a la salvación por cuanto todos somos creación del Abba. El Eterno nos da la oportunidad a nosotros como creación de Él que somos, de que nos volvamos pueblos y nos convertamos hijos de Él. Y eso está en nosotros, eso está en nuestra actitud, eso está en nuestra decisión que tomemos, amados Ahin. Por cuanto el Eterno no obliga a nadie, está queriendo el Abba que usted voluntariamente acceda a este llamado que el Eterno está haciendo. Y está en su decisión de que usted decida claramente si lo quiere seguir o no lo quiere seguir. Es tan bueno que Él nos entrega a nosotros dos caminos y nos da prácticamente a entender las consecuencias que cada camino como tal llevará consigo, amados Ahin Yahayot, y está en nosotros que somos los que tomamos la decisión si queremos aceptar o no. Entonces, este pueblo se unió a Israel, amados Ahin Yahayot, y comenzaron a adoptar pues las enseñanzas de nuestro Adón Yeshua HaMashiach, de nuestro Abba Celestial. Entonces, ya sabemos que los recabitas no eran hijos en sangre, pero sí era un pueblo extranjero que se unió a Israel por temor al Eterno. ¿Quiénes son los ceneos en este caso? Era un grupo de madianitas o kenitas, amados Ahin Yahayot, descendientes de Madián, hijos de Abraham con Setura, como lo enseña Génesis capítulo 25 del 1 al 2. O según otros de Caín, de ahí el nombre Kení o Ceneo, amados Ahin Yahayot, se unieron a Israel en el tiempo de Moshe, valga la redundancia. Por ejemplo, Jobadat, el suegro de Moisés, era Ceneo, como lo enseña Números capítulo 10, versículos del 29 al 32. Eran aliados fieles de Israel, aunque no formaban parte de las 12 tribus de Israel. Por eso el Eterno permitió que el suegro de Moshe pues guiara también a Moisés, lo aconsejara a Moisés, amados Ahin Yahayot, que por el suegro de Moshe, ¿verdad que sí? Y por esa sabiduría que mostró tener ante Moshe y el Eterno, fue quien aconsejó a Moshe de que levantaran los 70 aliados, los 70 sabios, para que lo ayudaran a liderar al pueblo del Eterno.
Y todo esto lo permitía el Eterno. ¿Por qué? Porque eran personas que también eran temerosas al Abba, aunque no formaran parte directamente del linaje de Jacob. Sin embargo, pues sentían ese temor reverente hacia el Elohim de gloria. Entonces, ya sabiendo claramente quién era este pueblo y que no formaban parte del linaje en sangre, vamos a ver cuál era la voluntad del Eterno o cuál era el propósito por el cual el Eterno mandó llamar a este pueblo que indirectamente formaba parte de su mismo pueblo, para darnos a cada uno de nosotros que formamos el pueblo del Eterno el ejemplo de lo importante que es la obediencia hacia el Padre. Dice, y vamos a ver en este caso la fidelidad que tuvieron los recabitas al mandato de su Abba, de su Padre, y no el que está en los cielos, sino su Padre en sangre, aquel que prácticamente pues le dio la vida física a este pueblo, amados. Dice Jeremías 35 del 6 al 7. Mas ellos dijeron, cuando el Eterno les ofreció por medio del profeta, ¿verdad?, de que viniesen a la casa del Eterno, fueron obedientes hasta ese punto, porque accedieron a la voluntad del Eterno de ir a la casa del Abba, ¿verdad que sí? Pero cuando se le presentaron las copas de vino y les dijeron que bebiese, mira lo que ellos contestaron, amados Yahayot. Aquí ya cambia el asunto. Bendito sea el Rey de la Gloria. Aquí parece como que ellos no quisieran obedecer a la voluntad del Eterno, que en ese momento fue brindarles el vino. Y miren lo que dice, mas ellos dijeron, no beberemos vino, porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, nos ordenó diciendo, no beberéis jamás vino vosotros, ni vuestros hijos, ni edificaréis casa, ni sembraréis sementera, ni plantaréis viña, ni la retendréis, sino que moraréis en tiendas todos vuestros días, para que viváis muchos días sobre la faz de la tierra donde vosotros habitáis. Bendito sea el Rey de la Gloria. Aquí vemos cómo a los recabitas, los hijos de este padre Jonadab, amado Sahin Yahayot, y de Recab, expresaron muy claramente de cómo ellos estaban propuestos y cómo ellos habían ya acordado siempre guardar los mandatos que su padre le habían entregado, amado Sahin Yahayot. Algo que le agradó bastante a nuestro Abba Celestial, como lo vamos a ver a continuación. Ellos estaban decididos a no quebrantar los mandamientos que su padre le había otorgado. Amados Sahim Yahayot, estaban tan conscientes y tenían tanto respeto a esa imagen paterna, ¿verdad que sí?, de su padre, que ellos decidieron sobre todas las cosas guardar este mandamiento. Así ellos, amados Sahim Yahayot, no obedeciesen al mismísimo mandato del Rey de Reyes y Señor de Señores. Imagínense, amados Sahim Yahayot, se propusieron de guardar ese mandato que les entregó su Padre terrenal sobre todas las cosas, incluso sobre la voluntad del mismísimo Elohim. Y como vamos a ver a continuación, el Eterno aprobó esto, amados. Así no hayan, en este caso, cumplido este mandato que el Eterno les había entregado en el momento de que viviesen vino en su casa, amados Sahim Yahayot. Fue muy importante para ellos guardar y no quebrantar esta norma, este mandato que su padre le habían otorgado. Y vamos a ir descifrando cuáles fueron estos mandatos que este padre terrenal, que esta figura paterna les entregó a esta tribu de los recabitas, amados Sahim Yahayot, a quienes le fue fiel constantemente a esos mandatos. Y esto es un ejemplo que el Eterno nos entrega el día de hoy para que meditemos y para que entendamos de que es muy importante que obedezcamos a nuestros padres, amados Sahim Yahayot.
como lo vamos a ver a continuación. Les puso a este pueblo como mandato, número 1, no beberán vino jamás. Y vamos a ir viendo de que estos mandatos que esta figura paterna terrenal les entregó a sus hijos, iban acorde a lo que Torah enseña, amados Yahayot. Bendito sea el Rey de la Gloria. Vamos a comparar esos mandatos de esta figura paterna, ¿verdad? Terrenal, con los mandatos de nuestro Abba celestial. Y vamos a ver de que, amados Yahayot, van acorde estos mandatos con los mandatos del Abacadosh. Dice y enseña Levíticos capítulo 10, versículo 9. Instrucción a los sacerdotes: tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Mire, uno de los mandatos que el Eterno estableció a su pueblo por medio de los levitas es que ninguna persona que se encuentre en la casa de Elohim, bendito sea el Rey de la Gloria, a la hora de ministrar, a la hora de tocar las cosas santas, consumiesen vino, amados Yahayot. Y esto es algo que este pueblo ya entendía, de que se le había sido entregado, bendito sea el Rey de la Gloria, por cuanto no quebrantaron. O sea que este mandamiento que sus padres les entregó a estos recabitas, amados Yahayot, los llevó y los conllevó a que puedan perseverar sus vidas. ¿Por qué? Porque ya es mandato levítico en el capítulo 10, versículo 9, valga la redundancia, como lo acabamos de citar, de que estaba prohibido beber vino en los aposentos y en la casa de el Eterno, excepto en ciertos ritos que el Eterno permitía en ciertas reuniones y fiestas anuales que se daban, como era el Pesach y estas cosas. Amén. Vemos cómo este pueblo es obediente al mandato, no solamente de esta figura paterna terrenal, sino también al mismo tiempo al mandato del Abba. En Proverbios 21 dice: el vino es escarnecedor, la bebida fuerte alborotadora, y cualquiera que por ellos yerra no es sabio. Mira lo que enseña Salomón. Esto es algo que tenemos que poner también muy claro. El beber vino no es pecado de acuerdo a Torah. Es todo lo contrario, amados Yahayot. Es considerado para el pueblo israelita y judío el no beber vino como una herejía, porque la misma escritura nos demanda de que nos debemos regocijar en ellos, que el Eterno nos entregó las viñas para que, amados Yahayot, las disfrutemos. Pero es necesario entender de que lo debemos hacer con un corazón recto, con un espíritu recto y consciente de lo que estamos haciendo. Bendito sea el Rey de la Gloria. Que eso no nos vaya a dominar a nosotros. Pero no es ningún pecado el que usted se tome una copa de vino moderadamente. Bendito sea el Rey de la Gloria cuando el Eterno lo permita, como enseña la religión actual. Bendito sea el Rey de la Gloria, o tradicional en este caso, que todo lo ponen como si fuera pecado. Bendito sea el Rey de la Gloria. Vemos en las mismas escrituras que a nuestro Adón Yeshua HaMashiach lo habían considerado como persona que bebía vino, ¿verdad que sí? Cuando él mismo lo explica, ¿quién los entiende a ustedes? Le enviamos a Juan el Bautista, quien ni bebía ni comía, y decían que demonio tenía. Y viene el Hijo del Hombre, o sea, Yeshua, nuestro Mesías, ¿verdad? Que bebe vino y come, y también decís que demonio tiene. O sea que, amados Yahayot, el mismo Eterno confirmaba de que era la persona que bebía vino, pero lo hacía como el Eterno lo ha diseñado y lo ha instituido en su palabra, para disfrutar de ello, no para excederse, no para emborracharse, no para que, como dice aquí Salomón en Proverbios 21, que vayamos a errar por ello. Entonces, la persona que bebe vino, dice, hasta estos extremos, una persona que se puede volver escarnecedora,
burlona, alborotadora, y esto no nos puede acontecer a ninguno de nosotros estando bajo la tutela de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. En Proverbios capítulo 23, versículo del 29 al 35 dice, uno de los pasajes más detallados, pregunta aquí, ¿para quién será el ay? Vayan meditando y vayan escuchando bien. Dice, ¿para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién los heridos en el balde? ¿Para quién los amoratados de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino. Tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades y dirás, me hicieron, mas no me dolió, me azotaron, mas no lo sentí. Entonces, amados Ahin Yahayot, aquí Salomón vuelve y recalca de que va a haber ciertas consecuencias para aquellos que se detienen mucho en el vino. ¿Qué significa esto? Para aquellos que permiten que el vino, el alcohol, sea quien los domine y no viceversa, no al revés, amados Ahin Yahayot. Y esto traerá consecuencias severas porque dice que comenzarán a ver cosas extrañas. ¿Qué significa esto? Que las personas alcoholizadas, amados Ahin Yahayot, llegan a un punto donde ellos mismos comienzan a delirar, ¿verdad que sí? Comienzan a ver cosas que otras personas no pueden ver o que no pueden escuchar, pero que, amados Ahin Yahayot, no quiere decir que no sea real, sino que esto abre un portal, amados Ahin Yahayot, espiritual, en la que la persona puede llegar a alcanzar a ver cosas y escuchar cosas que las Sagradas Escrituras llaman cosas extrañas y que el corazón, amados Ahin Yahayot, comenzará a hablar perversidades. ¿Por qué? Porque no estás en tu sano juicio y comienzas a hablar cosas, amados Ahin Yahayot, que no van al punto y que en vez de edificarte, lo que van a hacer es destruirte, comprometerte, hacer cosas indebidas que el Eterno nos quiere evitar, amados Ahin Yahayot. Entonces, dice que vendrá el azote y no lo van a ni siquiera sentir y no sentirán absolutamente nada. Y esto es peligroso, amados Ajín, y por lo tanto debemos apartarnos de esto. El mejor ejemplo lo vemos con Noé. El Eterno, después de haberle dado y concedido la misericordia a Noé y a su descendiente, a sus hijos y a las esposas de sus hijos junto con su esposa, ¿verdad? Y el Eterno los volvió prácticamente a establecer en la tierra y les dio la bendición de que se pudieran volver a multiplicar y a vivir, amados, con un nuevo comienzo. ¿Qué fue lo primero que hizo Enoc? Enoc dice que se, se montó su viña, su viñero, bendito sea el Rey de la Gloria, y que al haber dado los frutos esta viña, se emborrachó de tal forma que hubo una deshonra. Bendito sea el Rey de la Gloria, como consecuencia que trajo otra vez maldición sobre la tierra. Y esto es algo que, amados Ahin Yahayot, tenemos los ejemplos suficientes ya en su palabra como para no volver a caer en los mismos errores de nuestros antecedentes del ayer. ¿Cierto? Así que tengamos esto muy en cuenta. El padre de estos recabitas, esa figura paternal terrenal, entendía de que el vino podría hacer errar a su descendencia, los podía llevar a unas situaciones complejas, delicadas, que no había necesidad de ello y que se podía evitar simplemente en que les ordenó de que nunca más tomaran y consumieran vino, amados, porque los podría hacer errar. Entonces, demostró el camino donde ellos podían andar para que ellos puedan ser precavidos en esta área y que no cayeran en ese error. En Habacuc 2.15 dice, hay del que da de beber a su prójimo, tú que le acercaste tu hiel y lo embriagaste para mirar su desnudez. Bendito sea el Rey de la Gloria. Esto se presta hoy en día mucho, amados Ahin Yahayot. Hay naciones como Corea donde el no beber alcohol, ¿verdad? Con sus compañeros de trabajo, con su jefe, hasta emborracharse hasta el tope, amados, es considerado como una deshonra, como una grosería.
Y esto conlleva a que estas personas, amados Ahin Yahayot, cometa las diversas cosas que los lleva a engaño, los lleva a comprometerse en cosas que a lo mejor ni siquiera querían estar comprometidos. Y para evitarnos todas estas cosas, amados Ahin Yahayot, enseña las escrituras que es mejor incluso hasta no tomarlo, si usted no puede lidiar con ello. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con esto también. Las amistades que nos estamos buscando. Si una persona, si tienes en tu círculo de amistad, amistoso, una persona que conlleva a ese grupo a estar bebiendo constantemente y hacer cosas que no son como es debido y que van completamente no acorde a lo que Torah enseña, pues las escrituras dicen que usted no puede tener esa clase de amigo, porque ese amigo lo que anda buscando es su desnudez. Bendito sea el Rey de Gloria. Y esto no lo podemos permitir. Entonces, con el tema de no beber el vino, el por qué es mejor no beber el vino, y así sucesivamente lo hemos podido comprender. Y esto ha hecho de que esta tribu, ¿verdad?, recabita, haya podido ser un ejemplo que el Eterno mismo colocó como ejemplo a seguir, amados aquí. Número 2, ¿qué le proveyó esta figura paterna a los recabitas, a sus hijos, a su descendencia? No tendrás posesión fijas. Y vamos a ver el por qué. Bendito sea el Rey de Gloria. Enseña Mateos capítulo 6, versículos del 19 al 21. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el oro corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Esta figura paterna, terrenal, padre de los recabitas, había entendido muy bien, amados Ahin Yahayot, que las posesiones y las cosas materiales en este mundo también podía ser una piedra de tropiezo a su misma descendencia, y por lo tanto les prohibió como de lugar de que ellos comenzaran a apoderarse de tierras, a pegarse a lo que terrenalmente hablando, como cosas materiales, hay aquí en este mundo, amados Ahin Yahayot, para evitarse esto. Bendito sea el Rey de la Gloria, para evitar la idolatría, para evitar conflictos, porque mira, hasta el pleno siglo XXI, el que estamos viviendo usted y mi persona hoy en día, amados Ahin Yahayot, vemos que por territorio, que por poder, que por dinero, se está viviendo lo que se vive, ya al borde de una tercera guerra mundial, habiendo envidias, contiendas, divisiones y todo. ¿Por qué? Por amor a lo material. Y aquí en Mateo 6, 19, 21, el Eterno mismo lo confirma, amados Ahin Yahayot, y podemos pesarle la balanza y ver que esos mandatos que esta figura paterna terrenal les entregó a su descendencia iban acorde a los mandatos del mismísimo Abba, y que ellos estaban cumpliendo, amados Ahin Yahayot. Entonces vemos el por qué es necesario de que usted nunca se apegue a lo material de esta tierra, porque hoy está, mañana quién sabe si está. Muchos de nosotros estamos luchando por las cosas materiales, amados Ahin Yahayot, cosas que son temporales, cosas que son inciertas, como dice el Abba, y da los motivos. Dice que hay ladrón, ¿verdad?, que minan, o sea, ladrones, personas que vienen a querer molestar la paciencia, amados Ahin Yahayot, y personas que hurtan, que están como de lugar queriendo quitarnos estas posiciones. Y esto nos va a conllevar a que tanto su persona como mi persona no tengamos paz. Por eso usted ve que los millonarios son personas que normalmente no descansan, amados Ahin Yahayot. Tienen sus mentes siempre en eso y están siempre preocupados porque saben, mientras usted más dinero alcance a tener, amados Ahin Yahayot, más problemas se le van a sumar y añadir. Bendito sea el Rey de la Gloria. Usted lo puede notar cuando usted tiene su salario, le aumentan su salario y usted llega a la conclusión de que aunque haya tenido aumento de salario, se le ha aumentado también los costos. Entonces, aquí el Abba nos está
es guardando con sus mandamientos. ¿Para qué? Para que podamos llevar vidas plenas, gratas, vidas en shalom, en la paz del Eterno, sin que usted se esté preocupando por eso. Dice las Escrituras en Mateo 6:33, que si nosotros, amados, buscamos primero el reino del Eterno y su justicia, todo se nos va a ir siendo añadido. La añadidura del Eterno es la que, amados Ahin Yahayot, como nos enseñan las Escrituras, no trae consigo ni añade tristeza. Eso es algo que debemos entender. La bendición del Eterno, que son las añadiduras que vienen por cuando usted se está dedicando su tiempo al reino del Eterno, ¿verdad? Son las que no añaden tristeza y son las que son duraderas. Esto lo tenemos que ya haber entendido. En primera de Juan 2, del 15 al 17 nos enseña no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Mira lo que dice las Escrituras y nos enseña Juan al respecto, que aquellos que aman el mundo. ¿Y cómo ve usted si una persona ama el mundo? Cuando esa persona es mundana, amados Ahin Yahayot. ¿A qué me estoy refiriendo con ello? Que usted ve que todo lo que hace, su enfoque, sus anhelos, su fuerza, su dedicación, lo están empleando a las cosas del mundo. Esa es una persona que ama al mundo, bendito. Y dice que si esa persona, usted como frutos, ve esto que le acabo de mencionar, entonces dice que el amor del Padre no está en él. Grave la cosa, amados Ahin Yahayot, porque hay mundo, mas no hay cielos. No hay Shamaín del Eterno. Y esto es grave. ¿Por qué? Porque estamos yendo entonces y nos estamos conduciendo por la puerta ancha y espaciosa por la que va la mayoría, y su fin será perdición. Esto lo tenemos que tener muy claro. En Colosenses 3:2 dice, poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Se da cuenta? Al usted poner su mirada en los Shamaín, en las cosas que están arriba, o sea, en este caso lo está diciendo muy claramente, figuradamente, de que si ponemos nuestra mirada en la Torá, en la voluntad del Eterno y en las cosas que el Eterno nos demanda, ¿verdad? Vamos a obtener bendición y el respaldo del Abba. Y por eso nos dice, desde de estar enfocándose en lo de aquí abajo, enfóquese mejor en lo que está arriba. Lucas 12:15 dice, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que poseen. Y esto lo habían entendido los padres de los recabitas. Y por lo tanto le entregó a estos hijos este mandato, porque sabía que estos mandatos los podían a su descendencia guardar. Bendito sea el Abba. Así que, como nos enseña Lucas, mirad y que nos guardemos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. De eso no se trata la vida. Si usted alcanza riquezas, si usted alcanza posesiones, si usted alcanza un título académico, todo eso es temporal, es pasajero, no va a quedar, amados Ahin Yahayot, de acuerdo a las enseñanzas de la Torah y el Brit Hadashah. Entonces, ¿para qué invertirle tanto tiempo a cosas que van a perecer? Mejor invertámosle tiempo a aquellas cosas que son eternas, amados Ahin. Con esto no quiero decir que no vaya a estudiar o de que usted no tenga su buen trabajo. No, amados. Se trata de a quién le vamos a entregar nuestro corazón, tiempo y dedicación. Si primeramente vamos a poner el reino del Eterno y su justicia de primer lugar, o vamos a poner, en este caso, al mundo en primer lugar. De eso se trata, amados. ¿A quién le damos la prioridad? En Mateo 19:21 dice, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes. Eso se lo dijo un rico, el Eterno, cuando le preguntó, Señor, ¿qué podemos hacer para obtener la vida eterna? El Eterno le dice, los mandamientos tenéis. ¿Se da cuenta? Un versículo donde el mismísimo Yeshua afirma y confirma de que no vino a abolir Torah. Cuando le preguntaron, maestro, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? Yeshua les contestó muy claramente, los mandamientos tenéis. O sea que guardando los mandamientos es que podemos alcanzar la vida eterna en Yahshua HaMashiach.
por cuanto Él es el sacrificio perfecto, en quien creemos, amados Ahin Yahayot, y como creemos que Él es el sacrificio perfecto, guardamos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos, y son los que nos dio nuestro Abba Celestial por medio de Moshe. Entonces, dice aquí, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dale a los pobres y tendréis tesoros en el cielo y ven y sígueme. ¿Por qué? Porque el Eterno sabe que todo esto se nos puede volver una carga y un impedimento para entrar en el reino de los Shamaim, amados Ahin Yahayot. Tenemos que comprender esto y entenderlo. Amén. Y por tanto el Eterno nos quiere quitar todo este contrapeso que nos va como de lugar querer aplacar, destruir, amados Ahin Yahayot, desenfocar de la bendita y perfecta voluntad de nuestro Abacadosh. En Hebreos 13:5 dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Así que, amado, esto es un llamado a cada uno de nosotros a que vivamos conforme con lo que el Eterno nos está brindando en el momento. Acuérdense que para todo tiene su tiempo. El Eterno nos va a ir recompensando conforme sean nuestras obras. El Eterno nos va a ir guiando individualmente y personalmente en todas las áreas de nuestras vidas para un beneficio. ¿Por qué? Porque no todos sabemos lidiar con el dinero, no todos sabemos lidiar a lo mejor con una bendición grande, y por eso el Eterno permite que unos vayan alcanzando estas bendiciones y otros no. ¿Por qué? Por cuanto, amados Ahin Yahayot, hay diferencia en este caso entre las ovejas del Abba. ¿A qué me refiero? A que no todos estamos en el mismo nivel espiritual, no todos vamos a poder sobrellevar estas bendiciones que el Eterno va a ir añadiendo a su pueblo y que las va a ir añadiendo conforme nosotros podamos recibirlo sin que ejerza ningún tipo de influencia, ¿verdad?, a nuestras vidas, de que eso no nos vaya a desenfocar, porque muchos le están pidiendo la bendición a lo mejor del Eterno de tener bastante dinero, cuando el Eterno mismo sabe que va a ser una persona que no va a saber lidiar con eso. No te lo va a dar, porque en vez de hacer un beneficio para ti y para el reino del Eterno, va a ser todo lo contrario, contraproductivo. Eso no te lo va a brindar el Eterno. Para que tengamos una idea, el por qué el Eterno enseña y explica estas cosas y pone como mandamientos a muchos de nosotros en nuestras vidas. En 1 Timoteo, del capítulo 6, versículos del 7 al 10, dice, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Y mira lo que dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. O sea que el Eterno nos incita por medio de sus discípulos de que entendamos este principio, de que debemos estar contentos con lo que tenemos. Si tenemos abrigo y sustento, démosle gracia al Eterno, porque es lo que realmente necesita solamente el hombre para poder vivir y subsistir aquí en esta tierra. Y esto es algo que nos lleva y nos conlleva a que podamos vivir en shalom, en armonía, sin codicias, sin avaricias, para que no se levante guerra, para que no se levante esa envidia que está conllevando a este mundo a todo lo que usted y yo estamos viendo hoy en día en pleno siglo XXI. Amados Ahin Yahayot, que no sea otra cosa, que no sea destrucción para el mismo ser humano. Y esto, si guardamos los mandamientos del Abba, nos va a contribuir a que nos podamos, amado, integrar y vivir como sociedad. Pero como la mayoría lo rechaza, por eso vivimos lo que vivimos. ¿Se da cuenta? Número 3, también les prohibió que, o en este caso, les dijo que viviesen en tiendas. Primero les dijo, no beban vino, porque eso es causa de muchos males, y les quiero evitar todo eso. Luego le dijo que no se hicieran de posesiones. ¿Por qué? Porque el amor al dinero, el amor a lo material también conlleva desgracias y cosas que les quería, por supuesto, también evitar. Y les dijo, vivan en tiendas. Miren lo que enseña Hebreos 11, del 8 al 10. Porque la fe de Abraham,
siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Yuhet Bahei. Algo que estaba en el mismísimo corazón del Eterno, amados aquí. Acuérdese cuando David le quiso levantar templo al Eterno, al ver que él habitaba en medio de semejante palacio con tanto lujo, y ver de que el Eterno estaba acampando en una tienda, amados aquí en Yahayot, y habitando en una tienda, como lo era el Mishkan, ¿verdad que sí? Se le ocurrió la idea a David decir, eso no puede ser, hagámosle templo al Eterno. Y el Eterno tuvo que prácticamente en este caso mandar al profeta y darle a entender desde que el pueblo del Eterno había salido junto con él de la esclavitud de Egipto, había habitado todo el tiempo en carpas, en tienda, en su Mishkan, y que estaba a gusto así, amados aquí. Que la actitud del corazón de David era correcto, sí era correcto. ¿Por qué? Porque buscaba un beneficio, un bienestar para el Eterno. Quería honrarlo aún mayormente, amados Yahayot, por cuanto veía la diferencia de estilo de vida que llevaba ambos, la casa que ambos tenían. Y esto, amados Yahayot, el Eterno pues nos los toma a favor. ¿Por qué? Porque estamos queriendo demostrar al Eterno que queremos lo mejor para Él, pero que nos dio a entender de que no era su voluntad habitar en ello. Pero como vio y sabía de que David era una persona conforme al corazón alaba, ¿verdad que sí? Y que él prometió que nos iba a cumplir las peticiones de nuestros corazones, ¿verdad? Cuando andamos en su obediencia y agradándolo a él, pues él mismo le dijo, listo, usted me quiere honrar de esta manera, no tengo problema, pero usted, David, no me va a levantar a mi casa por cuanto has derramado mucha sangre, pero tu hijo Salomón me levantará templo. Entonces vemos, amados, de que el mismísimo Eterno estaba cómodo habitando en tiendas y en carpas, porque esto les daba a entender a su pueblo de que eran peregrinos sobre esta tierra. Esto les ayudaba a concientizarse de que estamos de paso en esta tierra, por cuanto no están apegados absolutamente a nada, amados, sino que eran peregrinos. En Números capítulo 9, versículos del 22 al 23, enseña el Eterno: o si la nube estaba sobre el tabernáculo por día o por un mes o un año, los hijos de Israel quedaban acampados y no partían, mas cuando se alzaba, partían. Al mandato de Yuhet Bahei acampaban, y al mandato de Yuhet Bahei partían, guardando la ordenanza de Yuhet Bahei como Yuhet Bahei lo había dicho por medio de Moshe. Bendito sea el Rey de la Gloria. Esto es un principio bíblico que a mí me motiva en no tener mi propia casa, amados Ajin Yahayot, por cuanto yo no sé qué va a pasar de aquí a mañana. Puede ser que de aquí a mañana el Eterno me diga, ¿sabes qué? Ya no te quiero más aquí donde estás viviendo. Levanta carpa y ve a tal sitio. Bendito sea el Rey de la Gloria. Pero ¿qué pasa, amados Ajin Yahayot, cuando yo tengo eso propio mío, cuando yo lo he comprado? Cuando usted compra una vivienda, cuando usted compra algo, bendito sea el Rey de la Gloria, es algo que te va a tener ahí atado. ¿Por qué? Porque lo has comprado. Y la mayoría compra a crédito, cosa de que, amados Ajin Yahayot, pues vas a necesitar mucho tiempo para poder pagar esto, y es algo que te limita, que puedes incluso estar limitando el plan del Eterno, amados Ajin Yahayot. Y esto es algo que, por supuesto, yo como persona en el Eterno me gustaría evitarme. Claro que lo puedes comprar, ¿verdad que sí? Y luego pues venderlo si te tienes que ir al respecto. Pero ¿para qué tanta cosa, amados Ajin Yahayot, si sabemos que estamos como peregrinos en esta tierra? Bendito sea el Rey de la Gloria. Pienso de que así tenemos mucho más libertad de estar rentando que estar alcanzando estas posiciones personales. Yo lo veo desde este punto de vista como me enseña Torah. Y lo veo
que Torah dice también, ¿verdad que sí? De que lo hagamos mejor de esta forma. Así que, amados Hashem Yahayot, cada quien con su criterio. Con esto no estoy también incitando de que no se puedan comprar propiedades, pero sí el Eterno nos está diciendo que nos guardemos de ello, que tengamos esa sabiduría de lo alto para tomar cada decisión que usted vaya a hacer, porque cada decisión que usted toma traerá con ello consecuencias. Bendito sea el Rey de Gloria. Entonces vemos de que aquí también en Salmo 119 dice, forastero soy. Mira lo que dice, forastero soy, yo en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos. Aquí el salmista sabía de que era forastero, era peregrino, que esto es temporal, amados Sahin Yahayot, dándonos a entender de que él sabía que no pertenecía a este mundo, sino que su mundo, su reino estaba en otro lugar. Imagínense, esto mismo le aconteció a nuestro Adón Yeshua HaMashiach cuando lo quisieron hacer rey en este mundo. ¿Cuáles fueron sus contestaciones? ¿Cuáles fueron sus respuestas? Él muy claramente dio a entender y les dejó bien declarado, amados Sahin Yahayot, que su reino no era de este mundo. Porque si su reino fuera de este mundo, las cosas serían totalmente distintas. Y así tenemos que ser también nosotros, amados Sahin Yahayot. Si te dice ser hijo del Eterno, pues enseña las Escrituras que debemos andar como él anduvo. Bendito. Y él dijo que no era de este reino. Así que nosotros tampoco pertenecemos a este reino en la que nos estamos encontrando. No pertenecemos a este sistema, amados. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo, como enseñan las Escrituras. Y esto es lo que enseña el mismísimo Jeremías, amados, que el Eterno haría en su pueblo. Miren lo que dice Jeremías 31:33, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yuhet Bahei, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Elohim, y ellos me serán pueblos. Imagínense, perdón. Y ellos me serán por pueblos. O sea que aquellos que forman parte de este nuevo pacto o de este pacto renovado, dice de que tendrán Torah en sus corazones y en sus mentes, amados. Van a sentir la necesidad y el anhelo de guardar sus mandamientos, así como lo guardaba este pueblo recabita, amados, que necesitaban y sentían ese anhelo, ¿verdad?, de guardar los mandamientos de esa figura paterna que tuvieron aquí en la tierra. Veamos a continuación si estos hijos de Jonadab fueron constantes en la obediencia, porque aquí dice que por lo menos fueron obedientes a lo que refería al vino, pero vamos a ver si fueron constantes en esta obediencia a los mandamientos de esta figura paterna que tuvieron aquí en la tierra. Jeremías 35, del 8 al 10, y nosotros hemos obedecido a la voz de nuestro padre Jonadab, hijo de Recab, en todas las cosas que nos mandó. Se da cuenta, no solamente lo del vino, sino que se abstenieron a lo material, se negaron de tener viviendas propias, vivieron en tiendas, así como se los habían mandado su padre. Y dice, de no beber vino en todos nuestros días, ni nosotros, ni nuestras mujeres, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas, y de no edificar cosas para nuestra morada, y de no tener viña, ni heredad, ni sementera. Moramos pues en tiendas y hemos obedecido y hecho conforme a todas las cosas que nos mandó Jonadab, nuestro padre. O sea que era un pueblo obediente, amados Sahin Yahayot, que ejercían la obediencia constantemente, y esto conllevó a que se convirtiera en un pueblo de obedientes, ¿verdad? Y así formaran parte de las escrituras del Abba como buen ejemplo a seguir. Mira qué privilegio tan grande que recibieron de parte del Eterno, que fueron puestos como ejemplo en las escrituras. Mi pregunta es, ¿usted quiere ser puesto como ejemplo del Abba
¿Para las cosas del bien o para las cosas del mal? Yo creo que todos nos gustaría ser un buen ejemplo para el pueblo del Eterno. Que el Eterno diga, ¿verdad que sí? Como dijo de Job, ¿quién como mi siervo Job? Yo creo que es lo normal y que todo servidor del Eterno le gustaría personalmente como meta alcanzar, ¿verdad que sí? Entonces vemos de que fueron obedientes a todos los mandatos, no solamente a uno, porque es que el pueblo del Eterno hoy en día, amados Sahin Yahayot, guardan ciertos mandamientos, pero otros los está olvidando. Y así no funciona en el reino de los cielos. O guardamos todos o no guardemos ninguno, porque la misma escritura se enseña y dice, ¿verdad que sí? De que aquel que quebrante un mandamiento quebrantó toda Torah. Entonces debemos cuidarnos de obedecer a todos los mandatos y estatutos y preceptos que el Eterno nos está ordenando. Y usted dirá, pero son tantos preceptos. Ya hay muchos preceptos, estatutos y mandamientos, pero no todos están siendo ejercidos a tu vida. Por ejemplo, hay mandamientos, estatutos que se le entrega a personas que tienen terrenos. Si usted no tiene terreno, pues ese mandamiento no le ejerce a usted, no le compete a usted, por cuanto usted no tiene terreno. Bendito sea el Rey de la Gloria. Dice que aquellos que tienen terreno y cultivan deben guardar y deben dejar que la tierra repose cada 7 años. ¿Verdad que sí? Si usted no tiene tierras y usted no es un campesino que está sembrando ni nada de esto, pues ese mandamiento no le atribuye a usted. Bendito sea el Rey de la Gloria. El mandamiento de la nidá es un mandamiento que el Eterno da a las mujeres cuando tienen su periodo. Bendito sea el Rey de la Gloria. Si usted es un varón, pues ese mandamiento no le compete. El simple hecho de que usted no lo guarde porque biológicamente es imposible guardarlo, no lo hace usted quebrantador de Torah, sino todo mandamiento que puede ser ejercido a su vida es el que usted debe guardar. Y si usted estudia Torah y ve cuáles son los mandamientos del Abba, usted va a ver que de tantos mandamientos, así de mandamientos que están en las escrituras, esto es lo que usted va a tener que guardar, porque sí le compete. Bendito sea nuestro Abacadosh. Mire, la obediencia trae consigo sabiduría y todo lo demás viene por añadiduría. Mire lo que dice Jeremías 35:11. Dice, sucedió no obstante que cuando Nabucodonosor, esto lo estaba citando los recabitas, rey de Babilonia, subió a la tierra, dijimos, venid y ocultémonos en Jerusalén de la presencia del ejército de los caldeos y de la presencia del ejército de los sirios, y en Jerusalén nos quedamos. Mira cómo era de sabio, amados Sahin Yahayot, este pueblo recabita, en que como fueron obedientes a los mandatos de su padre, esta obediencia les otorgó sabiduría, les otorgó conocimiento, les otorgó la bendición del Eterno, cosa que cuando subió Nabucodonosor, rey de Babilonia, que no venía con nada bueno, sino que venía a destruir, a esclavizar, a independizar en este caso, ¿verdad que sí? Vemos cómo ellos supieron reaccionar al evento. ¿Qué hicieron? Se guardaron en Jerusalén, en su casa, amados Sahin Yahayot. Bendito sea el Rey de la Gloria. Recibieron el respaldo del Eterno. Y esto debemos nosotros también copiar. Cuando usted, amados, una persona que va acorde a Torah, guarda los mandamientos del Eterno, se cuida en obediencia, ¿verdad que sí? Y cuando usted vea que la oposición viene a usted, amados, tendremos la misma sabiduría. Sabremos que nos tenemos que refugiar en Jerusalén, ¿verdad? En este caso, ir a la casa del Eterno, ir a la presencia del Abba, refugiarnos en Él, en este momento de oposición y de opresión que estamos recibiendo de parte del enemigo, porque eso es lo que simbolizaba Nabucodonosor en aquel entonces, amados Sahin Yahayot. Era un siervo del Eterno, pero sabemos que el Eterno tiene vasos de honra y de deshonra. Entonces, esto nos va a ayudar a que usted pueda reaccionar correctamente en todas las circunstancias y situaciones que el Eterno le permita atravesar en su vida. Usted va a saber cómo lidiar con el asunto y el problema. Y va a tener la sabiduría suficiente para poder resolverlo.
Y por cuanto sí es posible guardarse como en obediencia, como hemos visto, por esa causa el Eterno nos mueve a que nos movamos en una disciplina, amados Sahin Yahayot. Esto lo vemos en Jeremías 35, del 12 al 15. Dice, y vino palabra de Yuhet Bahei a Jeremías diciendo, así ha dicho Yuhet Bahei de los ejércitos, Dios de Israel, ve y di a los varones de Judá y a los moradores de Jerusalén, o por cuanto lo vimos, de que si es posible guardar los mandamientos y no hemos querido, pues esto va a traer como consecuencia la disciplina. Y pregunta aquí, ¿no aprenderéis a obedecer mis palabras? Dice Yuhet Bahei, fue firme la palabra de Jonadab, hijo de Recab, el cual mandó a sus hijos que no bebiesen vino y no lo han bebido hasta hoy, por obedecer al mandamiento de su padre. Y yo os he hablado a vosotros desde temprano y sin cesar, y no me habéis obedecido, y envié a vosotros todos mis siervos los profetas desde temprano y sin cesar para deciros, volveos ahora cada uno de vuestro mal camino y enmendad vuestras obras, y no vayáis tras dioses ajenos para servirles, y viviréis en la tierra que di a vuestros y a vuestros padres, a vosotros y a vuestros padres, mas no inclinaste vuestro oído ni me oísteis. Mire, amados Sahin Yahayot, lo que esto desató. El Eterno les puso a su pueblo como ejemplo a los recabitas, ¿cierto? Luego viene y le dice el Eterno a Jeremías que diga a su pueblo, ¿vieron cómo estos recabitas fueron firmes a los mandatos que le dijo su padre, amado Sahin Yahayot, Jonadab, ¿verdad? Que cumpliesen y que anduviesen por ellos, y fue firme la palabra de Jonadab. Y dice el Eterno, y yo que soy el Elohim, el creador de todas las cosas, vuestro verdadero Padre, creador, bendito sea el Rey de la Gloria, estuve constantemente enviándoles profetas para que remendase sus caminos, para advertirle de que no iban por el camino correcto, y dándole siempre, constantemente, desde temprano, amados Sahin Yahayot, y sin interrupción, nos estuvo mandando sus profetas, las personas que nos están recalcando día a día, hasta hoy en día. No es por aquí, es por aquí. ¿Por qué está haciendo esto? ¿Por qué sigue pensando así? ¿Por qué sigue accionando de esta forma? Bendito sea el Rey de la Gloria. Pero dice aquí el Eterno de que hemos decidido y tomado la decisión de no escuchar sus palabras, de todas las advertencias que el Eterno nos está haciendo, y esto como tal traerá consecuencias severas, dice Adonai. Por eso, amados Sahin Yahayot, toda palabra que el Eterno nos entrega es para que usted la medite, no para que usted diga, ajá, tengo ya el conocimiento bíblico, ¿verdad que sí? Gracias, Padre, sé más o menos cómo reaccionarías en este caso y qué es lo que a lo mejor pues tendría que yo cosechar por cuanto no he obedecido, y ya, no, amados Sahin Yahayot, Él nos está mandando a sus profetas y dándonos palabra continuamente sin que nos falte diariamente esto, amados Sahin Yahayot, para que nosotros podamos tener un cambio genuino de vida y así, amados Sahin Yahayot, poder disfrutar una vida eterna. Pero que como lo hemos citado, ¿verdad? Las personas no quieren oír esto. Cada vez se niegan más, amados Sahin Yahayot, a ir conforme a la voluntad del Eterno. Y por ende veamos cómo el Eterno pagará conforme haya sido nuestras obras. ¿Por qué? Porque no por siempre, amados Sahin Yahayot, contenderá el Eterno con el hombre. Llegará un momento donde el Eterno se va, amados Sahin Yahayot, ya a estar hasta el copete, si me puedo expresar de esta manera. Hasta aquí vamos a tener el Eterno algún día. Y cuando ese día llegue, dice que Él se levantará de su trono. Y cuando el Eterno se levante de su trono, amados Sahin Yahayot, ahí ya no hay vuelta atrás. Allí ya será demasiado tarde. Y esto es algo que el Eterno nos quiere evitar. Mire lo que enseña Jeremías 35,
del 16 al 19, y con esto lo suelto el día de hoy. Ciertamente los hijos de Jonadab, hijos de Recab, tuvieron por firme el mandamiento que les dio su padre, pero este pueblo no me ha obedecido. Por tanto, así ha dicho Yuhet-Bahei Elohim de los ejércitos, Elohim de Israel: he aquí, traeré yo sobre Judá y sobre todos los moradores de Jerusalén todo el mal que contra ellos he hablado, porque les hablé y no oyeron, los llamé y no han respondido. Y dijo Jeremías a la familia de los recabitas: así ha dicho Yuhet-Bahei de los ejércitos, Elohim de Israel: por cuanto obedecisteis al mandamiento de Jonadab vuestro padre, y guardasteis todos sus mandamientos, e hicisteis conforme a todas las cosas que os mandé, por tanto, así ha dicho Yuhet-Bahei de los ejércitos, Dios de Israel: no faltará de Jonadab, hijo de Recab, un varón que esté en mi presencia todos los días. Mira qué bendición tan tremenda se llevó los recabitas de parte del Eterno, no siendo linaje de sangre del mismísimo pueblo de Israel. Amados, prometió hasta el pleno siglo XXI de hoy que no habrá hijo de la descendencia de los recabitas que no esté ante la presencia del Eterno todos los días. Promesa que de seguro, amados Ahin Yahayot, por cuanto tenemos un Elohim que no es hombre para que mienta, ni hijo hombre para que se arrepienta de lo que él promete, está cumpliendo hasta el mismísimo día de hoy. Bendito sea el Rey de Gloria. Y aquellos a quien el Eterno está extendiendo su misericordia, hablando constantemente por medio de su Torah y los profetas, y que no quieren obedecer a su mandato, dice que traerá todo el castigo que el Eterno les ha hablado en su palabra. Bendito sea el Rey de la Gloria. Lo que Juan llama las plagas de este libro. Bendito sea el Rey de la Gloria. Y esto es algo que el Eterno le está queriendo evitar a su pueblo. Aquellos que realmente, amados Ahin Yahayot, vienen como promesa de linaje en sangre, les está diciendo: cuídense de obedecer mis mandamientos, por cuanto no lo han obedecido, pues, amados Ahin Yahayot, disciplina le espera. Y yo creo que usted no quiere formar parte del pueblo que va a recibir el castigo y la disciplina del Eterno por no guardar sus mandamientos, sino más bien tomamos el ejemplo de este pueblo recabita, amados Ahin Yahayot, quien sí tomaron la decisión y tuvieron la convicción de guardar los mandamientos que su padre, una figura paterna terrenal, les mandó, amados Ahin Yahayot, y que estuvieron haciendo esa voluntad de su padre. Y esto conllevó a que las bendiciones de arriba, de lo alto, alcanzaran su descendencia, por cuanto se inclinaron a la obediencia. Así que, amados, yo creo que más claro no canta un gallo puertorriqueño, como dicen en Puerto Rico mis hermanos de Puerto Rico. Así que el Eterno me los bendiga, me los guarde. Meditemos en esta palabra que el Eterno nos entregó en este día, amados Ahin Yahayot, y veamos y concienticémonos de que la obediencia es lo mejor que usted puede oír, aplicar a su vida, porque esto va a traer consecuencias para bien, amados Ahin Yahayot, y no solamente a usted, sino a nuestra descendencia. ¿Se da cuenta por qué el Eterno declara muy específicamente y claramente en Deuteronomio 6 que debemos entregar esto a nuestra descendencia? ¿Por qué? Porque esto conllevará a que nuestra descendencia pueda hallar gracia ante los ojos del Abba. Así que aquellos que somos padres debemos entregar eso a nuestros hijos, para que nuestros hijos se lo entreguen a sus hijos, y así sucesivamente. Y se vuelve una cadena donde el Eterno se agrade de esa descendencia, amados Ahin Yahayot, y el Eterno los pueda multiplicar, bendecir y sobre todas las cosas guardar aquí sobre la faz de la tierra, ya que los tiempos cada vez se complican aún más.
Así que el Eterno me los bendiga, me los guarde. Vamos a levantar una tefilá, vamos a darle gracias al Eterno y gracias por haber dispuesto este tiempo, este espacio para escuchar la palabra del Abba. Que yo sé, amados, y enseña las escrituras que no volverá vacía. Padre Celestial, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, Beshem gadol Yahshua HaMashiach, toda kabod sea a ti, Abba. Te damos gracias, mi Rey, por todo lo que has hecho en medio nuestro. Gracias por tu palabra. Gracias por enviarnos todos los días tus profetas. Gracias por esta bendita y hermosa Torá que tú nos concedes, mi Rey, y que nos has entregado como herencia eterna, para poder que vivamos por ella. Te bendecimos y te honramos, Padre, y te pido que te lleves toda oposición, todo aquello que quiera destruir nuestras vidas, mi Rey, que nos quiera desviar de este camino, que nos quiera estorbar, mi Rey, en medio de este caminar en ti. Te pido que te lo lleves, mi Rey, para la gloria y honra tuya, y para que podamos ser formados conforme a tu voluntad, propósito, señorío. Toda gloria sea a ti por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que el Eterno me los bendiga, me los guarde. Hasta un próximo vídeo. Shalom, shalom. Y como tenemos acostumbrado a decir en este canal, hasta un próximo vídeo. Shalom.